El sexenio de Felipe Calderón, con Genaro García Luna al frente de la estrategia de seguridad y quien está por recibir sentencia en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, marcó en México un punto de inflexión en los niveles de violencia. 2 gobiernos federales después, analistas ven estragos y diferencias entre las acciones que emprendieron las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate y Luis Cárdenas Palomino fueron 3 de los principales elementos de la extinta Policía Federal que implementaron la estrategia de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, quien al asumir el poder declaró una guerra abierta al crimen organizado. Sin embargo, sobre los 3 pesan acusaciones criminales. García Luna fue declarado culpable en febrero de 2023 de 3 delitos por conspiración con el narcotráfico, uno por pertenecer a una organización criminal, al cártel de Sinaloa, y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses. La audiencia donde Brian Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, emitirá su sentencia, está programada para el 16 de octubre de 2024 y podría implicar una condena a cadena perpetua o una sentencia mínima de 20 años de prisión, como solicitó su abogado. Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue detenido en México en 2021 acusado de tortura, pero aún no recibe sentencia, mientras que un juez federal de Estados Unidos condenó en 2022 a 10 años de prisión al excomandante de la Policía Federal Mexicana, Iván Reyes Arzate, quien confesó que colaboró con el narcotráfico mientras simulaba combatir al crimen organizado junto a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA. Pese a la gravedad que implica que 3 elementos de primer nivel de la Policía Federal estén presos y enfrenten a la justicia, tanto la mexicana como a la estadounidense, el expresidente Calderón se ha deslindado de los señalamientos y recientemente ha asegurado que sí combatió a la delincuencia y al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Ante este panorama, Héctor Quintanar, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, planteó la importancia de analizar los resultados en materia de seguridad de los últimos sexenios sin dejar de lado el impacto que tuvo la corrupción de los policías federales durante el gobierno de Felipe Calderón. Resulta que los jerarcas de la Policía Federal también están o presos o confesos o prófugos, como es el caso de Cárdenas Palomino, como es el caso de Ramón Pequeño García. Entonces, nos encontramos pues a la luz de la evidencia con un hecho que es incontestable. El sexenio, punto de inflexión que llevó a las cotas más altas de violencia a México, pues no fue un sexenio donde gobernó un grupo equivocado, errático, que no supo qué hacer con la violencia. Eran ellos los gestores de la violencia. Eran Genaro García Luna un criminal en el poder, no un criminal coludido con los narcos. Era él mismo un criminal. Entonces, esta actitud en ese grupo no es la excepción, sino la regla, lo cual nos debe llevar a la conclusión de que todo eso se hizo a sabiendas de que esas podían ser las consecuencias y no les interesó y no les importó, y hoy están afrontando las consecuencias legales de haber actuado de esa forma. Entonces, yo creo que la metáfora que mejor define esto es que pensemos que sí, López Obrador es apenas un bombero, fue apenas un bombero que con muy pocas herramientas medio empezó a apagar una partecita del incendio. Pero su antecesor en 2006, que fue Felipe Calderón, no fue otro bombero malo que no supo qué hacer, fue el pirómano que inició todo, fue el delincuente piromaníaco que de manera deliberada llevó a cometer este incendio, y es absolutamente injusto juzgar al pirómano que genera el incendio como si fuera igual al bombero que trata de apagarlo, así sea de manera muy, muy lenta, muy poco efectiva, pero pues me parece que son posturas éticas y de origen absolutamente distantes, contrarias de hecho, y eso es lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. El análisis simplista que se hace
es de observar los números generales sobre cuántos asesinatos hubo en el sexenio de Calderón, cuántos en el de Peña, cuántos en el de López Obrador. Y pues ahí en el sexenio de 2018 a 2024 pues tuvimos números muy de escándalo, muy lamentables, donde 90 asesinatos diarios llevaron a una totalidad de pues casi 200,000 muertos por violencia en el sexenio de López Obrador. Sin embargo, me parece que observar eso de manera aislada es un grave error, porque los números por sí mismos son indicios, no son verdades reveladas. Por supuesto que los números del sexenio de López Obrador en cuanto a seguridad son de alarma. Y claro que no se cumplió la promesa de que se iba a reducir a la mitad esa inercia, pero lo que sí tenemos que dejar muy en claro es que por primera vez en 18 años, bueno, considerando 2024, el año, por primera vez en el sexenio de López Obrador, por primera vez en 2018, esa inercia que venía a la alza de manera escandalosa y exponencial, por primera vez comenzó a reducirse. Eso es un dato revelador porque nos habla de que ante un país cuya población había crecido y ante una inercia que se tomó en su pico más alto de la historia, pues por primera vez empieza a descender. Entonces no se puede medir con la misma vara al sexenio de López Obrador con el de su inmediato antecesor, y menos aún con el de su antecesor de 2006, que es Felipe Calderón, porque el contexto nos marca lo siguiente. La inercia que alcanzó su pico más alto comenzó a crecer como tal precisamente en el año de 2006. A partir de ese momento, las cifras se fueron arriba de una manera exponencial, inmediata, brutal y en términos que no habíamos visto nunca. Héctor Quintanar agregó que el gobierno de Peña Nieto se encargó primordialmente de administrar la corrupción, por lo que no emprendió ningún proyecto visible como atender el problema de la violencia. Por su parte, el periodista Francisco Cruz, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, consideró que desde 2006 México ya enfrentaba una violencia estructural causada por el narcotráfico y la colusión entre autoridades de todos los niveles, pero esta solo creció. Destacó que desde 2018 el gobierno planteó atender las causas, aunque reconoce que es una estrategia que solo puede dar resultados a largo plazo. Teníamos una violencia estructural que además atizaron con una guerra irracional. ¿Por qué? Y sí era guerra, porque Calderón dijo en su momento, en diciembre de 2006, la guerra contra el narco. Así que era una guerra. Y son problemas estructurales que no vas a resolver si no atiendes las causas. Así que ni acabando en este momento con todos los narcos y sus sicarios, se va a acabar la violencia. Tiene que ser programas sectoriales en todos los sentidos, multidisciplinarios, educación, ingresos, cultura, todo, entretenimiento. Es decir, este país tiene problemas estructurales graves desde 1946. Cuando doy algunas conferencias me dicen, Felipe Calderón lo intentó, sí, pero quería crear una Policía Nacional en la que estuviera al mando en forma vitalicia Genaro García Luna, imagínate. Imagínate, cuando la policía que crea y que hereda Felipe Calderón a Peña, era un nido de corrupción, y la que hereda Peña a Andrés Manuel López Obrador, pues allí se fraguaba el primer golpe de Estado contra López Obrador, la primera intentona. Por eso López Obrador la deshizo, la desbarató,
la disolvió, como quieran llamarle. Mientras que Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos, consideró que el último sexenio aún dejó pendientes importantes en materia de seguridad. El hecho de que durante 6 años se tenga una cifra aproximada de 200,000 muertos, que es una cifra muy superior a las otras 2 administraciones, nos hablan de que hay muchos balazos, de que no hay abrazos, de que siguen los balazos. Y el hecho de que tengamos un monopolio de la seguridad pública a nivel federal por parte de las Fuerzas Armadas, esto quiere decir que se ha consolidado lo planteado por Felipe Calderón Hinojosa. AMLO no apagó este incendio, considerando los 200,000 muertos. Narrativa, o sea, de forma discursiva, se habló de los abrazos, no balazos, pero extiendes la capacidad de los militares y no has controlado el problema. Hay más balazos hoy que antes y tienes exactamente lo que criticaste antes. Ahora tienes otro nuevo García Luna, de cierta forma, si vemos lo que está ahorita planteando la presidenta, ¿no? Concentrar la capacidad de inteligencia en una super secretaría que va a coordinar a los militares. No, eso es lo que pasaba en la administración de Felipe Calderón.